por abrir, Señor, matriz y por, Señor, abrir esa vida a través de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Pues, Padre, recibida sea lo que tu Espíritu nos recibió. Recibido sea, Señor, tu Rabá, tu palabra, tu inmenso amor. Porque ese gran amor lo vemos todos los días, por cada ruido, por cada pecado, por cada maldad, Señor, de este mundo, que desde los cielos, en cambio, siempre te impulsa, te anima, Dios, por tus justos, por los que se reúnen en tu nombre, por los que edifican tu casa, por los que, Señor, son parte de esa casa de oración y por ese lugar que tú, para que en el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo que podamos decir, estos cielos abiertos, Dios de los cielos, a tu espíritu, a tu amor, a tu misericordia, esta tierra, Dios bendito, abierta, Padre Santo, a tus aguas de vida, Señor, a lo que brota del corazón, nuestras vidas de esta generación, Señor, abierta siempre a lo porvenir, Señor, a lo que viene de tu trono, a lo que tú estás haciendo, Dios de los cielos, y cada uno de nosotros abiertos, Padre, a esa palabra, a esa unidad, porque esos justos juicios y esos mandamientos siempre, Señor, serán en ese nuevo corazón que tú has dado vida, porque lo que viene de tu boca, Señor, fue lo que nos ha acercado a ti y lo que el trono de tu gracia nos ha permitido cantar, danzar, bailar, es porque, Padre, tú eres el que nos ciñes con tu gran amor, porque tú eres, Señor, el que con tu diestra cambia siempre esos cielos de bronce, esos cielos de hierro y esa tierra y ese hierro de esa tierra y ese bronce de la tierra, para que, Padre, tus utensilios, tus coronas, tus hijos y tus hijas vuelvan, Padre de los cielos, a ese jardín, vuelvan, Señor, a ese lugar en donde tú estás, en donde tú te paseas, en donde tú te paseabas, donde, como desde el principio, y aquí, Dios de los cielos, tú puedas, el ángel de Jehová, Cristo Jesús, su Santo Espíritu, estar, Señor, en medio de sus hijos, en medio de sus mirtos, Dios, Dios bendito, porque, Padre, lo viejo has cambiado, los lamentos has sacado, las generaciones pasadas, Señor, y los castigos, pues, Señor, tú los llevaste hacia el fondo del mar, para que en el lugar de eso, Señor, tengamos siempre tu visitación y podamos ver, Señor, la santidad de ese Espíritu de Dios que nos llamó a ser santos, porque, Señor, tu reino y tu justicia es de ese lugar que tú nos has dado para que en el nombre de Cristo Jesús lleve el sonido claro. Por eso, Padre, bendito seas por tus hijas y por tus hijos que nos has traído, nos has levantado de un lugar de espinos, de un lugar de cardos, de un lugar de desiertos, nos has levantado a un jardín de mirtos, a un jardín de robles, a un jardín, Señor, de hijos que se toman siempre, Señor, de ese árbol de la vida, de la vid verdadera, Señor, y que sus pámpanos y sus oraciones, como hoy, nunca se secarán ni se cerrarán, sino se edificarán en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, bienvenidos, bienvenidas. Un abrazo con todos, bendiciones. Bueno. Bendiciones. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo está la ciudad? Reposada, reposada y tranquila parece. Pero después de las fiestas, viene siempre los desechos de las fiestas. Y uno de esos desechos fuertes siempre va a ser el miedo y el temor. El miedo y el temor el miedo y el temor en medio de un ruido, de un ruido extraño. Y
el miedo y el temor que quiere opacar el sonido de Dios. Por eso, bendecidos porque la bendición que tenemos de una casa es que nosotros somos parte de ese sonido. A veces nos gustan las casas ruidosas. Eso es parte de la juventud, parte de la vieja escuela, que a las mujeres les gusta mucho el ruido y a los hombres y a los hombres les gusta, bueno, ¿qué podríamos decir? Estoy pensando en algún pasaje, pero en medio de eso, ¿no? Lo más importante, tener mujeres que den el sonido correcto. Eso es una bendición. Y tener, como decía Gladysita, la oportunidad, porque esa es la bendición que tenemos de tener una casa abierta, que no se ha cerrado ni se cerrará mientras exista un sonido claro, un sonido en nuestras vidas. Y eso es lo que puedo ver, lo que podemos decir. Así que ese es parte del ruido que nos hablaba Pablo. Y ese ruido es parte de ese temor, de un temor diferente que tenemos que, revisarlo, pero empezar por ahí. En medio del ruido, uno de los ruidos más fuertes siempre es el ruido del miedo. Y este miedo es un miedo especial. Y entonces el miedo produce ruido. Y así se va moviendo. Y en especial, ustedes ven después de las fiestas, entonces en definitiva, las fiestas que no son fiestas o las fiestas que no son agradables al Señor, Malaquías lo dice, como lo revisábamos, él después, Malaquías, ¿cómo lo dice? Lo dice, después de echarle su estiércol, sus fiestas, su estiércol en la cara, o sea, de frente, el estiércol de sus fiestas. Entonces, ese es el punto que nosotros estamos viendo con cada fiesta, que esas fiestas producen esos ruidos, producen ese estiércol, y ese estiércol es esos ruidos, y ese ruido siempre va a ser el ruido del miedo. Así que no les extrañe que ese miedo que quiera meterse en medio en cambio, un sonido claro, un sonido diferente. Entonces, como ven, es fácil. Ahora, al menos, todo ese ruido ya desembocó. No lo tomamos así la semana anterior, porque yo creo que es más importante verlo, la óptica de Dios, pero ya está desembocando en todo, más ruido, con más enfermedades, y más ruido, y más ruido, y más ruido, y más ruido, y más ruido. Y se da cuenta, eso no es el COVID realmente el problema del ruido, pues, sino el problema del ruido y la enfermedad es el temor que genera, el miedo que genera. Y el miedo, y eso es lo que me estoy adelantando un poquito porque es lo que vamos a tratar. El miedo, ¿qué hace? El miedo paraliza. Y nosotros pensamos, por una cosa importante del miedo, que el miedo aparentemente le aísla, pero usted sabe, el aislamiento es el resultado no de las cosas. A ver, el aislamiento no es el resultado de las cosas que le alejan o le estancan o le encierran nada más, sino es el resultado de las cosas en donde tiene que aferrarse. Entonces, el miedo produce apegos, produce aferramientos. Entonces, y entonces el problema del miedo, dice, ustedes saben, el problema del miedo es el paso hacia adelante. Trate de dar un paso hacia adelante. Dice, no, pues está paralizado, está encerrado, está temeroso, está miedoso. Pero tenemos que ver que el miedo, tenemos que ver en dónde, en dónde está sostenido, en dónde está pegado, en dónde está atado de cierta forma. Y por eso el poder danzar, el poder cantar, el poder dar sonido, es el poder, el hecho de tener la capacidad
gusto de quitarnos de esos apegos, de recibir el sonido de Dios y de dar cuerpo, dar vida a nuestro cuerpo. Así que la alabanza es parte del sonido de los instrumentos de Dios. Y los instrumentos de Dios, así como los otros, producen ruido. Los instrumentos de Dios, en cambio, producen sonido correcto, producen amor. Vamos a los sonidos mezclados. Entonces, podemos ver este tipo de sonidos mezclados, así como introducción nada más en el libro. ¿De dónde provienen estos sonidos? En el libro de Nehemías. A ver, espérese un ratito. En el libro de Esdras, exacto, en el libro de Esdras. Esdras capítulo 4 y 5. Dice Esdras 4 y 5. Este pasaje es uno de los, es un pasaje muy profundo. Es muy amplio, esa es la verdad. Estos dos pasajes son dos pasajes muy amplios y que poderlos desarrollar nos extenderíamos y de hecho se tiene que extender mucho a través de este tiempo y a través de las cosas, a través de lo que simbolizan estos pasajes. Dice Esdras 4, 4 y 5. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. ¿Quiénes son estos que se opusieron? Estos que se opusieron no son nada más ni nada menos que gente ruidosa. Y lo peor que, ¿de dónde venía el ruido? ¿De dónde viene el ruido? ¿De dónde se origina el ruido? El ruido se origina de una aparente edificación, porque eso es lo que dicen ellos, miren. El 4.2. Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes se dicen que son ellos? Sí. Pero hay que tomar en cuenta una cosa, son edificadores. Por eso le digo, estos versículos son muy amplios, porque ellos, resulta ser que no es que están diciendo que nosotros queremos edificar, como que queriéndoles engañar. Lo que están diciendo es, nosotros hemos vivido con ustedes desde tiempos, desde muchísimo tiempo atrás. Y nosotros, todo este tiempo, ¿qué hemos estado haciendo? Nosotros hemos estado edificando. Y vienen ellos, y claro, viene Esdras, y Esdras les dice, alto. Les dice, ustedes no pueden edificar. Entonces, ya viendo el contexto, ¿no? Entonces era la obra de Dios. Y ahí en medio de ellos había edificadores y edificadores. Los edificadores originales, los edificadores propios dicen, vamos a edificar. Pero ellos, ¿qué dicen? Nosotros también tenemos que edificar. Y ellos les dicen, alto, no pueden edificar. Pero ellos sacan realmente cómo es su edificación. Y su edificación, por eso esto es importante, porque su edificación dice, la edificación que nosotros siempre hemos puesto tiene una característica, el miedo. Entonces, y no solamente el miedo, porque dice, vamos a atemorizarlos, y no solamente el miedo, sino que dice, nuestra edificación viene desde años, viene desde cuándo, desde que hay una mezcla. Entonces, toda esta mezcla produce un ruido y les dice a los edificadores, a ver,
Y Dios les dice, a ver, edifique. ¿Qué se necesita para edificar? Cuando viene el tiempo de Nehemías, que es el más famoso de los edificadores, pero en realidad el más famoso de los edificadores es Zorobabel. Él es el que sella, él es el que tiene que sellar. Entonces, Dios les dice, a ver, edifiquen. Para edificar, ¿qué necesitan? Para edificar es que necesitan el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios para edificar, ¿qué les hace el Espíritu de Dios? Les hace mirar una obra santa. Pero aquí tienen un problema, que aquí está una mezcla. ¿Por qué? Porque resulta ser que yo vengo a que haga una obra santa y ustedes ¿qué hicieron? ¿Por qué no hicieron una obra santa? Entonces, porque mezclaron lo santo con lo que no es santo. Entonces, ¿por qué mezclaron? Y resulta ser que en medio de eso, ese es el antecedente que viene desde años, porque dice, en medio de todas estas edificaciones, desde el tiempo de Babilonia, ¿qué hizo Babilonia? Cuando vinieron, cambiaron, es decir, pusieron, interpusieron, cruzaron, combinaron, mezclaron dos cosas. Mezclaron el temor a Dios y mezclaron el temor a los dioses. Y trajeron de los otros pueblos a ese tipo de edificadores y de personas y se llevaron de Israel. Y durante todo ese tiempo, entonces, resulta ser que nuevamente vino una mezcla de edificaciones. Y Dios nuevamente les dice, no se puede mezclar la edificación. Entonces, viene Esdras y dice, no, ustedes no pueden porque ustedes no son santos. Entonces, mi pregunta ahí, claro, la pregunta es, ¿por qué les impidieron que ellos edifiquen? La pregunta es más profunda. La pregunta no es el hecho de que ustedes son los mezclados, sino la pregunta es, ¿por qué les impidieron? Dos cosas. O ellos no se pudieron hacer acá a lo santo, o ellos, o los santos, no pudieron mantenerse en su posición. Y cuando tienen que edificar, ¿qué haría usted? ¿Qué tendría que hacer? ¿Les impediría a ellos? ¿Les impediría alabar o bendecir, orar? ¿Les impediría? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que, esa es la respuesta de Dios. Tendría que edificarme y edificarlos para que en su momento vea qué tipo de edificación es la que se va a sostener. ¿Qué tipo de edificación es la que se sostiene, se sostendrá y se sostuvo? La edificación santa. Entonces, cuando se viene abajo la edificación de ellos, ¿qué les está diciendo Dios? No es una edificación santa. Entonces, vuelvan. Entonces, como no es santa, esos son los culpables. Como no es santa, como se vino abajo, por ellos los culpables. Entonces, ¿qué están traduciendo estas personas de acá? Están traduciendo que no pudieron edificar. ¿Y por qué no pudieron edificar? Por ellos. Y ahora, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Qué es lo que tienen ellos? Ruido. ¿Qué es lo que tienen ellos? ¿Qué tienen ellos en su edificación? Tienen mezcla. ¿Qué tienen en su edificación? ¿Perdón? Tienen miedo. Tienen miedo. Entonces, aquí es cuando aparece y les dice, nosotros queremos edificar y ahora como no nos dejan edificar, vamos a sacar nuestro material fundamental de edificación. ¿Y cuál es nuestro material de edificación? Nuestro material es el miedo, pero nuestro miedo no es para que tengan miedo, nuestro miedo es para meterles lo que nosotros edificamos, para hacer prevalecer. Así que nosotros no les vamos a dejar, les vamos a amedrentar, les vamos a mezclar y les vamos a meter. Entonces, ¿qué les va a meter el momento que quieran edificar? ¿Qué les metían? ¿Y qué les van a meter desde ahora en adelante? ¿Les van a dejar tranquilos? No. ¿Qué les van a meter? Miedos. ¿Y ellos cómo van a edificar? Con miedos. Y el momento que edifiquen con miedos, Dios va a venir y va a decir, qué chévere la obra. Edificaron mis sacerdotes. Qué grandes los muros. Va a decir que qué hermosa riqueza, qué gloriosa esta obra. ¿Qué va a decir? No, tiene todo lo que a ustedes les gusta, pero les falta una cosa. Les falta el elemento espiritual. El elemento espiritual que trae sonido, el elemento espiritual que trae el espíritu.
trae santidad, trae primogenitura, trae levantarse, trae edificación. Y si trae edificación, trae bases. Y si trae bases, trae estrado. Y si trae estrado, ¿qué? Trae unidad, trae caminar, trae presencia, trae proyección, trae trayectoria. Y esta obra que trae todas estas cosas, ¿hacia dónde va? ¿Hacia que quede bonita o hacia dónde va? A una edificación que tenga, que camine, que tenga proyección y que tenga proyección. Entonces, ¿de dónde es el que sale ese miedo? Eso en el tiempo de Esdras, en el tiempo de Nehemías. Y Dios sigue y continúa. Pero entonces lo que quiero hacerles dar cuenta es todo el ruido que ellos metieron. ¿Hacia dónde nomás metieron el ruido? Metieron el ruido hacia los gobernantes, metieron el ruido en el propio sitio, metieron el ruido, tenían que meter el ruido. Y Dios, ¿cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios para que cómo sacó el ruido Dios? ¿Se ha puesto a preguntar eso? Con un sonido cierto, el del sonido del Espíritu, ese siempre estaba. ¿Con qué más? Con lo que pide Nehemías. Y con lo que pide Nehemías y con lo que vamos a pedir y con lo que vamos a esta parte para continuar con Pablo, porque es importante ver, completar la obra de Pablo también, al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que pide? La petición de Dios es fortalézcase las manos. La petición de Dios es fortaléceme las manos. La petición de Dios es fortaléceme las rodillas. ¿Qué significa fortaléceme las manos? ¿Qué significa? Desde que entraron a la tierra prometida, ese fue incluso el regalo de Dios. Sé fuerte y valiente, que se esfuercen tus manos, que no se te debiliten tus rodillas. ¿Por qué las manos y las rodillas son importantes para Dios? Porque las manos hablan de la edificación, porque las manos llevan espíritu, porque las manos fortalecidas por Dios trabajan para la diestra, porque las manos de Dios trabajan, porque las manos de Dios se levantan, porque las manos de Dios rodean, porque las manos de Dios, ¿qué hacen? Separan el ruido, separan el miedo y vuelven al amor, al perfecto amor. Y el perfecto amor de Dios, el sonido de Dios, la lengua de Dios, la profecía de Dios, lo que en el cielo se ve, ¿cómo se ve traducido esa obra de Dios? ¿Cómo se ve? A través de la edificación, porque la profecía en los cielos, ¿para qué es? La profecía en los cielos debería ser lo mismo que en la tierra. La profecía no es para vaticinar cuánto COVID o cuántas enfermedades o cuándo va a caer el COVID o cuándo va a levantarse las megas iglesias. No, la profecía de Dios, ¿para qué es? Es para edificación y para llevar consolación. Entonces, para llevar espíritu, para llevar al consolador y para llevar edificación. Si no hay eso, ¿en qué se convierte? Entonces, usted y yo, ¿por qué somos profetas? Cristo, ¿por qué es profeta? ¿Por qué existe profecía aquí? ¿Por qué se acabará la profecía en los cielos? Por la edificación. Así que el sonido, ese es el sonido de la diestra, ese es el sonido del espíritu, ese es el sonido de la edificación. Entonces, el sonido de la edificación no está en el profeta, el sonido de la edificación, ¿en dónde está? Está en lo que edifico, está en lo que construyo. Eso tiene más ruido o eso tiene más sonido. La profecía está más fuertemente en la edificación porque la edificación lleva a alabar, porque la edificación es más completa que la profecía traducida en palabras y llevada y aislada de la edificación. Los profetas, ¿se da cuenta? Detrás de cada profeta que hay
Todos los profetas, usted puede, este, este es interesante, bienvenida aquí. Todos los profetas que usted ha conocido a lo largo de la trayectoria a lo largo de la trayectoria de su vida y que usted ha admirado, ¿cuál es la característica de esos profetas? Tremendo cómo Dios les habla. Pero ¿cuántos de esos profetas usted detrás de eso ha visto sus edificaciones? Entonces, ¿a qué profeta admira? Entonces, un profeta es alguien que cambia las ruinas en una edificación o que conserva la edificación. Entonces, esa es la diestra, eso es lo que Dios está fortaleciendo. Entonces, mire, lo que usted está viendo, ¿qué está viendo en medio de todo esto? Está viendo una edificación, está viendo una edificación sólida de Dios, está viendo una edificación sólida en su vida para que usted tenga la capacidad de ver esa solidez del espíritu y al mismo tiempo tenga la capacidad de separar ese ruido. Y ahora las otras cosas, la otra cosa, ¿por qué es importante las rodillas? Rodillas, rodillas y bendición es lo mismo. Entonces, por eso Elías, ¿ante quién no se doblegó? ¿Quién era la bendecidora de su tiempo? Era la única que tenía la capacidad de bendecir Jezabel. Sí, el que no era bendecido por Jezabel, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué se venía? ¿Quiénes se vinieron abajo en tiempos de Jezabel? Entonces, mire, nosotros cuando vemos, se echó abajo un montón de profetas, los mató. Y pregunta, ¿y por qué los profetas cayeron? ¿Por qué cayeron? Por sus edificaciones. Entonces, se da cuenta. Entonces, la bendecidora y los profetas, ¿qué tuvieron que hacer? Los que quedaban, ¿qué tuvieron que hacer? Miedo. Y el miedo, exactamente, y el miedo, ¿a dónde les lleva? Les lleva, les lleva, les lleva a aferrarse, les lleva, y primera cosa, el miedo ¿a dónde les lleva? Les lleva a la ausencia de edificación. Y la ausencia de edificación es la ausencia de un paso. Es decir, Dios por cada paso que da delante de nosotros, ¿para qué da un paso? Porque Dios está edificando. La edificación camina, y si Cristo camina, no es porque Cristo está avanzando para nada más abrir sendas, sino porque Dios está edificando y porque el trabajo principal de los cielos, ¿cuál es el trabajo principal de los cielos? Edificar, edificar. ¿Y qué es lo más importante? Edificar en los corazones. Entonces, por eso, ahora, nuestro paso, nuestra vida, ¿en función de qué tiene que estar? En función de a lo que nos estamos aferrando y en función de lo que nos estamos aferrando, nos olvidamos de lo que estamos edificando. Y ahí las rodillas tambalean y ahí la diestra, las manos, ¿en qué se convierte? No diferencian. Así que en el nombre de Cristo Jesús, para eso nos has llamado, porque detrás de cada mano fortalecida, detrás de cada rodilla fortalecida, ¿qué hay? Lo dice la Biblia, hay una recompensa, hay recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La misma edificación, la misma posición, mi misma libertad, un nuevo corazón. ¿Cómo están esos miedos? ¿Cómo están esos miedos? ¿Cómo están esas cosas aferradas? Como dicen algunos, perdón, me acordé, estaba pensando otro, pero va a ser, algunas personas se vacunan. ¿Por qué se vacunan? Y otras personas, ¿por qué no se vacunan? Entonces, ¿cuál? Entonces, entonces, ¿cuál es la solución?
La solución es que me vacunen o no me vacunen. La solución es del COVID. La solución sigue siendo si estoy caminando. Y eso, y si estoy caminando, estás caminando mi edificación. Y eso nos enseñó el Gabriel. Porque al Gabriel le toca caminar por hospitales, por enfermedades, por diagnósticos, a algunos les toca caminar por operaciones y todo eso. Entonces, si el cuerpo camina, detrás, ¿por qué camina el cuerpo? Detrás del que camina, ¿quién está? El ruido. Entonces, el momento que usted se detiene, ¿usted a qué se aferra? Al ruido. Amén. Y estamos en el noveno mes, perdón, estamos en el 11º mes. El mes, el mes, nada más ni nada menos, el mes de las, el mes de, el mes, ¿cómo se puede? El mes del sonido. ¿Y de quién cree que es el sonido, el sonido del 11º mes? Dígalo. El 11º mes es el mes del sonido de las mujeres. ¿Por qué? Porque en el 11º mes, la característica de la bíblica del 11º mes, ¿qué hay? ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más hay en el 11º mes? Hay mirtos. ¿Y quiénes son los mirtos? Por eso, el 10º mes es el mes de quién? ¿Es el mes de qué? El 10º mes, vea, hermoso, el 10º mes es el mes del banquete de Esther. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Entonces, el banquete de Esther, ¿qué es? El banquete de Esther es el fortalecimiento del sonido del amor de Esther. Porque en los cielos, ¿cuál es la traducción de amor? Ágape. Y en la tierra, la traducción de amor, ágape, ¿qué significa? Banquete. Es decir, ¿qué es el amor? Banquete. ¿Por qué el amor? Porque en el banquete, ¿cuáles son los dos elementos principales del banquete? Entonces, usted puede amar o usted puede creer que ama, pero si falta pan, si falta vino, falta banquete. Así que el Dios en el 10º mes dice, va a ser el 10º mes el tiempo, el mes del banquete de Esther. Y el 11º mes, lo que más tiene que haber, lo que más va a haber, en donde yo voy a estar, ¿en medio de quién voy a estar? En medio de los mirtos. Entonces, usted chévere, ve un ramillete de mujeres y ve un ramillete de mirtos. ¿Verdad? Pero usted abre los ojos del Espíritu y Dios le permite ver. Y detrás de cada mujer, ¿qué es lo que tiene que haber? Lo mismo que detrás de cada profeta, ¿qué tiene que haber? Una edificación. Y para que el mirto sea mirto, ¿qué tiene que hacer el mirto? ¿Cuál es el enemigo principal del mirto? La ortiga. ¿Lo dice o no lo dice Isaías 53? Cuando no hay mirtos, ¿qué hay? Lo leemos, estamos así revisando. Pinchudas, exactamente. ¿Y cree que hacen las pinchudas? Isaías capítulo 34. Verso 13. Espinos crecerán en sus palacios. A ver, perdón.
Isaías 55. Sí, el último versículo de Isaías 55. Dice, en lugar de espino crecerá el ciprés y en lugar de ortiga crecerá el mirto. Entonces, cuando hay mirtos, ¿qué hay? Cuando hay mirtos, ¿qué hay? Claro. Esto es lo que hay. Zacarías capítulo 1. Ve. Zacarías capítulo 1, verso 7. En el 11º mes dice. Y verso 8. Cuando hay mirtos, ¿qué hay? Dice, en el día 24 del mes 11º. Entonces estamos hablando del 11º mes. Coincidencialmente, que esto no es coincidencialmente, sino bíblicamente, después del mes 10º, del mes del banquete, de la mirto, porque así se debería llamar. ¿El banquete de quién? El 10º mes es el banquete de quién. ¿El banquete de Esther? No. ¿Es el banquete de Esther o del banquete de Hadás? Entonces, el banquete del 10º mes, mirto. ¿Y la mirto, para qué cree que se levantó la mirto? ¿Para qué cree que Dios hasta le permitió que haya banquete y que se llame en la Biblia en el 10º mes el banquete de la mirto? ¿Para qué? Cuando hay una mirto, ¿qué sucede cuando hay una mirto? Eso. Cuando hay una mirto, esta mirto descubre a las ortigas. Y cuando hay las ortigas, esta mirto se para en medio de esta mirto y dice, si hay ortigas acá, ¿qué pasa? Acá hay mucho ruido, pocas nueces, pero yo soy mirto. Y si hay mirto, ¿a quién tengo que buscarle? Al que está en medio de las mirto. En el 11º mes, ¿quién está en medio de las mirto? ¿Quién está? El ángel de Jehová. El bienaventurado, como decíamos. Entonces, ¿qué está haciendo el ángel de Jehová en medio de las mirtos? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Si, si yo fuera el ángel de Jehová y estaría rodeado de las mirto, ¿para qué les estaría rodeando a las mirto? Les diría, por favor, les vengo a dar espíritu. ¿Para qué? Para que no vuelvan atrás, para que caminen, porque si caminan hacia atrás, ¿qué va a pasar? Van a comenzar a aparecer ¿quiénes? ¿Ustedes van a dejar de ser mirtos? No. Pero cuando ustedes dejan de ser mirtos, se olvidan de ser mirtos, viene alguien que le está pisando los talones. ¿Quién le está pisando los talones? Las ortigas. ¿Y qué van a hacer las ortigas? Las ortigas, entonces las ortigas, amigas íntimas, ¿de quiénes son? De las ortigas. Pero detrás de quiénes están? De las mirto. Y cuando las mirto se recuerdan que eran ortigas, ¿qué hacen? Dejan de edificar. Pero cuando las mirto miran a su edificador, miran al ángel de Jehová, ¿qué hacen? Se edifican y vuelven a ser mirtas y dicen, yo ya no quiero. Y entonces, y cuando le ven al ángel de Jehová y ellos son mirtas, ¿qué hacen? Comienzan a separarse de esas ortigas y comienzan a hacer cuerpo con otras mirtos. Y cuando empieza esas mirtos, ¿qué hacen? Comienzan a caminar esas mirtos, comienzan a dar sonido esas mirtos, comienzan a edificar esas mirtos, comienzan a transformar la tierra esas mirtos. Y resulta ser que acá, estas no son unas edificadoras. Exacto, las mismas que encontramos en Babilonia, las mismas que producen el miedo, estas lo que hacen es espinar. ¿Para qué hacen? ¿Para qué espinan? Para producir ruido, para producir prurito, para producir dolor.
cualquier coincidencia con la realidad. Usted recuerde toda su vida. Recuérdeles a todas sus profetas. Porque detrás de cada ortiga hay una constructora y detrás de una constructora hay una profeta. ¿Y la profeta qué hace? La profeta ortiga ¿qué hace? Sabe la vida de medio mundo y sabe lo que le va a pasar a medio mundo y sabe lo que le pasa a medio mundo y sabe hasta lo que va a hacer Dios. Pero en su casa, ¿qué hay? Ruido. Si hay ortiga en su casa, ¿qué hay? Si hay mirto y el ángel de Jehová en su casa, ¿qué va a haber? Va a haber cabezas. Ciprés, como comentábamos, ciprés, la característica del ciprés es que la característica del ciprés es cabeza. Pero el ciprés, ojo, es cabeza. Pero si está de este lado el ciprés, ¿en qué se convierte? En un cabeza seca. ¿Sí? Ya descubrió a sus ortigas alrededor. Ahora, descubrió a sus mirtos y descubrió a su cabeza. Entonces, las mujeres buscan ruido. Y si buscan ruido, buscan aquí ¿quién? A un cabeza hueca. Y a los cabezas huecas, ¿qué les gusta a los cabezas huecas? ¿Qué me gustaba a mí? ¿Cree que me gustaban las de lado? Claro que me gustaban. ¿Qué cree que me gustaban a mí? Si cuando yo era un cabeza hueca, ¿qué cree que me gustaban? Las ruidosas. Las ruidosas. Ruidosas. Porque las ruidosas, se da cuenta, ¿qué hacen las ruidosas? Las ruidosas alaban, las ruidosas cantan, las ruidosas hacen fiestas, son muy buenas para las fiestas, las ruidosas danzan, las ruidosas son olorosas, las ruidosas son espinosas. Y uno como cabeza dice, tranquilo, yo le quito detrás de esa rosa yo le quito los espinos. Pero no es rosa, es ortiga. Y hasta eso confundimos. Entonces es una rosa ortigosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que fortalecer? Entonces, el ángel de Jehová les dice a las mirtos, dice, fortalezcan sus manos, fortalezcan su edificación. Miren la recompensa que tienen, mírenme a mí. Miren lo que están haciendo. Yo sé que les gusta el ruido. Yo sé que les gusta esa profecía, yo sé que les gusta esa construcción, yo sé que eso está metido, pero ustedes, ¿cuál es la diferencia? Ustedes siempre van a estar ¿qué? Su construcción va a estar ¿qué? Siempre va a estar caminando y con que esté caminando un pasito, ¿qué va a haber? Que su construcción, que su ortiga nunca le va a alcanzar. Entonces, la vida cansa, los problemas, el COVID, todas las cosas. Pero, ¿y nosotros? Pero, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién es este mes onceavo? ¿Quiénes somos en este mes onceavo? Mirtos. Y cuando no hay mirtos, ¿qué va a pasar? No solo espinas, como decíamos. Pregúntele a Moisés que encontró, pero bueno, continuamos. Así que estamos del banquete de Esther. Esther levantada. ¿Y Esther qué cree que pasó después del banquete? ¿A dónde le metieron? ¿Le metieron o no le metieron a las ortigas? Ella era la favorita. ¿Por qué se metió a las ortigas? Porque ahí están las mujeres. Pero el rey, ¿a dónde le quería llevar? Entonces, ella como Mirto, ¿qué tenía que hacer? Exacto, levantar mirtos, pues. Y levantar en vez de un cabeza hueca, levantar nuevamente
cambiarle, porque la capacidad del mirto, la capacidad del sonido, la capacidad del espíritu, ¿sí? ¿Qué? Entonces, de este lado, ¿cómo es el ruido? Aquí es sonido. Aquí es verdadero pan, verdadero verdadero vino. Aquí es edificación, aquí es caminar. Aquí es ser cabeza. Entonces, en el 10º mes, ¿qué pasó con Esther? ¿Cuánto le duró? 1, 2, 3, 4 años. Pero en algún momento dejó de ser mirto. ¿Y la mirto? ¿En qué tiene que convertirse la mirto? ¿En dónde están los mirtos? Claro, en edificadora. ¿En qué tendría que convertirse? Bueno, continuamos. Así que ahora sí vamos con Pablo. ¿Qué le parece a Pablo? Ahí sí nos vamos a entender mejor. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 13. ¿Cuánto ruido tenía Pablo? Dice, si yo hablar en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retilla. ¿Qué tenía Pablo? Las dos cosas. Bueno, ¿qué debería haber tenido Pablo? ¿Qué quería tener Pablo? Sí. Ah, entonces, ¿qué le faltaba a Pablo? Le faltaba un mirto. Espérese. Claro, exactamente, le pregunta, Pablo, ¿le faltaba un mirto? ¿O Pablo les tenía miedo a las mirto? A los mirtos. Sin más, vamos con Pablo. El amor. Entonces, ¿qué es para amor? ¿Qué es amor para Pablo? Amor para Pablo es sonido. ¿Sí o no? Sí, sonido. Ahora, ¿qué es lo que le suena a Pablo? Vamos al verso 14. Mire lo que le suena a Pablo. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. ¿Qué le parece? El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estoy ahorita en el verso 3. Sí, en el 14. Dice, procurad alcanzar el amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es la presencia de un mirto o la ausencia de un mirto. Si hubiera un mirto, ¿qué pasaría en esta edificación? ¿Qué pasaría en la iglesia de Corintios? Ahora, si hubiese un montón de ortigas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Leamos, pues, leamos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo hablaba en lenguas, pero ¿qué le faltaba? El mirto. Le faltaba edificación. Y si le falta edificación, ¿en dónde le tocaba estar ahí cruzándose al Pablo? Entre ortigas y mirtos. Pero si usted se cruza entre ortigas y mirtos, si no sabe y vive en Babilonia y vive en los miedos, ¿qué va a pasar? Va a coger ortigas por mirtos y mirtos por ortigas. O por el contrario, los mirtos, los mirtos, ¿qué van a hacer con Pablo? ¿Qué haría si usted fuera mirto y le ve a Pablo? ¿Qué haría usted? Pero para eso tiene que estar bien edificada.
Pero el rato que quieren acercarse a Pablo, ¿qué van a encontrar? Que Pablo está rodeado de ¿qué? Entonces, las mirtos, ¿qué van a hacer? O me voy con Pablo o me voy con Cristo. Y Pablo, en cambio, ¿qué va a hacer? Pablo, en cambio, aquí le ahogan. Aquí Pablo está más preocupado de quién, está más preocupado de las ortigas o de los mirtos. Entonces, ¿en dónde está Pablo? Está en el ruido, pues. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quiere ver? Yo quisiera hablar en lenguas. Bueno, todo esto, ya podemos ir al 22, dice. Así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. O sea, ya comienza a hablar de las lenguas, ¿no? Comienza a hablar de los sonidos, un montón de sonidos. ¿Y cómo terminar? Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Y el 8 dice, hay muchos sonidos inciertos. Entonces, lo que está diciendo en todo esto es que él está enfrentando el problema no solo de las lenguas, sino está enfrentando el problema de los sonidos, está enfrentando el problema del ruido. Y todo esto está afectando a la iglesia, le está afectando a él, porque todo eso está pinchando, todo eso, todo el ruido que está produciendo, está deteniendo la edificación. Todo el ruido, él está preocupado. ¿Cómo silencio ese sonido? Pero continuemos. Mire, el 26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas de interpretación, que todo sea para edificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice Pablo. ¿Qué? Hay que, hay que, hay que afectar el ruido. Parecería que dice, yo digo sí, pero continuemos. Si alguno habla en lenguas, que interprete. Ya, continuemos. El 31, el 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ya, desde el 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Así que, ¿qué le parece? ¿Hay mirtos o no hay mirtos? ¿Falta mirtos? ¿Dónde estarán los mirtos? Verso 34. Porque el 33, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. En todas las iglesias de los santos. Verso 34, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? El 34. Acá en las ortigas, amén. ¿Qué más? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Pablo, eso es lo que digo. Vamos bien con el tiempo. Entonces, el mismo Pablo que habla del amor, el mismo Pablo que habla del pan y del vino, el mismo Pablo que está hablando de Dios como amor, ¿qué está diciendo el momento que dice acá en las mujeres? ¿Qué está diciendo? Debería, eso, amén, eso es lo que debemos entender. Lo que Pablo quiere es, acallen el ruido, acallen el ruido de las lenguas, acallen el ruido, estamos edificando, acallen el ruido. Dios es un Dios de amor, acallen el ruido, el amor tiene que ser. Pero mientras más dice, acallen el ruido, ¿qué está diciendo? Haga más ruido.
porque está callando. Lo que él, al callar, está callando que a ellas y a ellos, al callar a las mirtos, a los mirtos, ¿qué van a hacer de Pablo? Las mirtos, ¿qué hacen? Perdón. Claro, las mirtas dicen, Pablito, sí, te amamos, te queremos, pero yo soy mirto. Las ortigas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer las ortigas? Las ortigas van a hacer más ruido. Las ortigas van a estar pinchando más. Y el Pablo aquí metido en esto, tratando de salvarles a las mirtos. Pero mientras más hablan las ortigas, ¿qué más habla? Mientras más hablan las ortigas, más habla el ruido. Entonces se necesita de las mirtos. Pero ¿por qué Pablo? ¿Por qué Pablo está envuelto en esa situación? Tenemos que ir a ver el final de la historia. Entonces, ahí tenemos que ir a ver el final de la historia. Entonces, no solo es un problema de lenguas, no solo es un problema de profecía, no es solo un problema de desorden, no solo es un problema de confusión, es el problema eterno de mezcla. Pero ahí entonces, ¿qué estaba metido? Aquí estaba metido el miedo. Cuando dice confusión, es la misma situación que enfrenta Esdras. Es lo mismo. Entonces aquí, las ruidosas que están metiendo, la edificación, quieren meter su edificación y quieren meter a través de sus lenguas, de su profecía, pero ¿qué es lo que quieren meter realmente? Es que están diciendo queremos edificar, están diciendo nos queremos convertir a Cristo, están diciendo que somos parte de Cristo, pero ¿qué están metiendo realmente? Están metiendo su miedo. El mismo problema de Esdras, el mismo problema de Babilonia, y si hablamos de Babilonia va a ser el mismo problema de siempre. Miedo. Esa es su edificación. Y, no va, y las ortigas no van a dejar que las cosas se queden aquí. Es mi edificación. ¿Hasta qué? Hasta que acá el ángel de Jehová que esté en los mirtos, ¿qué va a hacer? La edificación tiene que caminar. Y cuando camina la edificación y cuando caminan las mirtos, ¿qué pasa? Hasta Pablo camina. Y ahí no va a ser un problema, o mejor dicho, el problema es no saben quiénes son, están mezclados, siguen mezclando las cosas, pero acá con esta historia continúa. Somos recompensados, hay un nuevo corazón, está edificando Dios. Zacarías es el día 24, por cierto, eso es lo que tenemos que celebrar. El día 24 es el día que nosotros vamos a celebrar aquí, haciendo ¿qué? Haciendo ruido o llevando ruido. Así que vamos a ver cuando nos cae, tenemos que hacer los cálculos y todo eso. Pero ahorita, en la situación real, en la situación de las fiestas, en la situación del COVID, en la situación de las mujeres, en la situación de los hijos, dígame, ¿qué está haciendo una mujer con todas estas cosas? Quiere protegerles como gallina. ¿Y Dios qué quiere? Caminen. Por eso bendita sea su oración, Gladysita. Porque eso ya se cumplió. No es que se va a cerrar, no, por el contrario. Mientras esté Dios aquí, nosotros vamos a seguir caminando. Amén. Y benditos y benditas, porque usted sabe, no necesito decirle que es Mirto, pero usted ahora ya sabe quién no puede volver a ser. Nunca va a ser ortiga, pero ¿qué hace una Mirto metido con ortigas? Vamos con Pablo. La historia termina en Segunda de Crónicas, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1. Pablo
defiende su ministerio. ¿Contra qué defiende su ministerio? Contra sus propios demonios. Y a defender su ministerio. Y mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice. Segunda de Corintios 2:8. Pues aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad en el Señor, que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas. Así que, ahí ya se me fue el versículo. Así que está asustado Pablo, o quiere poner su presencia, pero en realidad las cartas son severas, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. 10:13. Segunda de Corintios, de Corintios 2:8 y 9. Segunda de Corintios 10:8 y 9. 10:8 y 9. Estamos en la defensa de Pablo de su ministerio. Pues porque yo me glorié más todavía, a ver, para que no parezca como que deseo asustarlos con mis cartas. Y continuamos en el verso 13. Usted puede leerlos, pero quiero tomar en énfasis estas partes por cuestiones de tiempo. Más nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. No gloriándonos desmedidamente. O sea, tiene un problema ahí que no gloriándonos desmedidamente en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra fe engrandecidos aún más por vosotros. Pero el que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado que se alabe a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Pero eso, estamos ya en 2 de Corintios 12. Eso es el preámbulo, porque aquí viene la parte que me gustaría topar. 2 de Corintios 2, 2 de Corintios 11:1. Ojalá que me soportareis un poco de insensatez y en verdad me soportáis. Entonces, la defensa de Pablo cada vez se acentúa más. Cada vez le entra el celo, le entra, qué sé yo. Entonces, parece ser que el ruido era fuerte, pues. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza del Evangelio. ¿Ya? Sigamos al 2 de Corintios, al siguiente capítulo. Segunda de Corintios 12:1. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, entonces, mire, él está haciendo, le hago el preámbulo porque Ricardito nos comentaba que hablaba con respecto a Juan, pero él está haciendo defensa de lo que él vivió. Y por eso aquí, desde el inicio, dice, y no sé si ahí ya estamos, o todos estamos en el mismo punto. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces,
Él va a hablar de su gloria y de las revelaciones que ha recibido. Por eso no es lo de Juan. Pero también usted puede eso averiguar en otras opiniones y difícilmente esto es está bastante ahí específico. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fue en el Espíritu de Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, si no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Eh, ¿A dónde fue llevado? Se ríe Juan. Eh, ¿Qué vio ahí? ¿Qué vio ahí? Mirtos, mirtos. Y, y ya. Entonces, Dios les llevó a lo más alto. Y obviamente, bueno, continuamos. Vio mirtos. Entonces, ¿qué hay en el tercer cielo? ¿Qué hay? Mirtos. La Pau me decía, perdón, yo creo que sí es importante. ¿En qué versículo estamos? Segunda de Corintios 12. 12. 12. No, es que empecé de antes porque, mire, estos ya son los últimos versículos de Segunda de Corintios. Entonces empezamos en el primer libro de todo el ruido, de todo lo que tenía que enfrentar y obviamente del amor de Pablo, del mensaje de Pablo y obviamente detrás del mensaje que es lo que también él estaba enfrentando como persona, pero también todo lo que él quería hacer, pero desde qué lado quería hacerlo, para que nosotros, ¿qué va a hacer usted? Claro, usted tiene voz, las mujeres tienen voz, callen a todo el mundo, pero callen desde acá, pues ya callen dando con la voz de Cristo en lugar de callar a las ortigas en medio de las ortigas. Entonces, no ore en medio de las ortigas, no se desenvuelva en medio de las ortigas, sabiendo que usted tiene el 10º mes. No ore en medio del ruido, sabiendo que usted tiene en el 10º mes. Más bien tiene un silencio de amor de Dios. Ha cantado esa canción. ¿Se recuerda cómo es esa canción? Callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Callará de amor y se gozará sobre ti con cánticos. ¿A quiénes está callando? ¿Y a quiénes está dando el sonido correcto? Los cánticos, el amor de Dios. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué suena? A profecía. ¿A qué suena? A amor. Entonces, ¿a qué suena? A caminar. ¿A qué suena? A edificación. ¿A qué suena? A un nuevo corazón. ¿A qué suena? A una nueva mente. ¿A qué suena? A manos que tenemos que continuar. Ese es, ¿qué más recompensa quiere? Entonces le decía que la Pau me dijo, yo veo en visión a una niña ahí. Le digo, qué chévere, Pau. Ahora hay una niña ahí agachada, quieta por allá. Le digo, qué chévere, Pau. Porque hoy lo que necesitamos es esas mirtos. Y esas mirtos que recuperen su niñez. ¿Por qué? Porque Esther, para que usted vea su niñez, ¿qué le hicieron? ¿Cómo? Bueno, porque Esther al mismo tiempo era una niña y era una mujer. Y ella, de haber sido, de los hombres o de la mentalidad de Babilonia, de haberle metido en su pensamiento que es ortiga y de tenerle así y darle una voz de ruido fuertísima aquí una mujer que está así, una niña que está así, discúlpeme, no está calladita. Y a usted le quisieron poner así, pues le transformaron en más ruidosa. Yo le dije, qué bueno, para que hoy como Casa del Dabar, devolverle a usted, devolverles a las hijas de la Casa del Dabar, devolver lo que Dios está devolviendo, su niñez y su juventud, no de la ruidosa y espinosa que se tenía que aferrar a algo y hacer más ruido, sino de lo que es, de esa mirto de Dios. Si eso le dice algo a usted, amén. Tiene que tratar toda su niñez y Dios mediante una palabra, pero como Casa de Lavar, eso es lo que me gozaba y me gozo, que tenemos mirtos
que no están en esa posición de niñas. Porque mientras más está así una niña, mientras más está ruidosa una mujer, ¿quién habla más? Habla la pasión, la voz de Jezabel, el ruido. Entonces, ¿quién era la más ruidosa en tiempo de Pablos? En ausencia de las mirtos, las ruidosas, las ortigas, ¿qué voz llevan? La voz de la voz de la pasión. Cualquier. Por eso, mire, ¿qué pasó? Cono, se fue a verles a verlas a las Mirto. ¿Y qué cree que pasó? ¿Les vio a las Mirto? ¿Y qué cree que pasó qué cree que pasó con Pablo cuando les vio a las Mirtos en el cielo? ¿Qué cree que pasó? No, pues le coge. Sí, sí. No, pues ahí le dio más miedo, pues. Espere. Vea lo que le da Dios. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad, pues me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. ¿A quién vio? Bueno, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Aquí sí vamos a tener versiones. ¿Qué es lo que vio? En el 7. Y dada la extraordinaria. Exacto. Si ve, yo le dije, aquí va a haber versiones. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Exacto. Esto es no, por tiempo voy a tratar de resumirlo. ¿Qué vio? Se vio a sí mismo. ¿Sí? Entonces, en los cielos, escuche, ¿qué es lo que hay en los cielos? Gloria. Y él dice, yo no puedo gloriarme, porque yo lo que estoy viendo, ahí en mí está saliendo de mí, ¿qué? Engreimiento. Ya. Mi castigo. Ucha. Ya, ya. En los cielos, él vio castigo. ¿Ah? Perdón, Ricardito. Ya, pero la palabra exacta, muchas gracias, Ricardito. Por eso es lo que decía la palabra varía. ¿Por qué? Porque lo que está hablando, mire, lo que está hablando aquí es ¿cómo se llama esto? Dígame. Y bueno, y todavía falta el punto donde quiero llegar, porque todo esto ya le está mostrando. Ah, otra cosa que quería decirles. Si usted ve mirtos alrededor suyo, ¿en dónde está? Necesita viajar al tercer cielo, porque el reino de Dios y su justicia Dios lo trajo. Y donde hay mirtos y donde hay sonido, ahí está el reino de Dios y su justicia. Y entonces, él lo que está viendo, lo está viendo también en función de quién es, de cómo era su pasado. Pero continuemos. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Eh, ruido, ¿ya? Ruido. ¿Quién está detrás del ruido?
sonido, ruido y sonido, mezclados en alguien que no le han enseñado. Lo que el sonido es lo más profundo, lo mejor del sonido es amor, ruido, pasión. Se mezclan los dos, confunde amor con ruido, pasión con amor, amor con pasión o viceversa. Y en medio de esto una línea, la línea de su amor. Y en medio de esto las mujeres. Y en medio de esto sus miedos. Entonces, ¿qué está diciendo él? ¿Que eso es duda? ¿O qué está diciendo? Que él no puede todavía, ni siquiera llevado al paraíso, no puede dejar sus ruidos. Entonces no es el problema en dónde le lleven usted. Si usted no cambia, exacto, si usted no cambia, entonces ahora las adasas, ahora las mirtos, si a usted le enseñaron a hacer ortiga, y usted sabe que es mirto, ¿qué hace una mirto? Cuando está hablando de mirtos, ¿qué hace? Que una mirto fue capaz de transformar, que una mirto dio amor y que ese amor fue capaz de echar fuera, ¿qué? ¿Ah? Allá quiero llegar. Porque el temor, ¿qué hace? Vamos de una vez. ¿Ah? Ya, y eso lo dice Juan. Pero ¿qué hace? ¿Qué más? ¿Sabe alguien el versículo completo? Porque el temor que involucra. ¿Qué involucra? Castigo. ¿Mm? Entonces, aquí vemos a un Pablo ruidoso, aquí vemos unas ortigas, y que las ortigas, hacia dónde van, no solo son espinosas, sino las ortigas, el problema de las ortigas que son castigadoras. Y por eso la versión, lo que está diciendo Pablo dice, el chastis en inglés castigo, y lo que lleva implícito en el versículo, en el original, está diciendo, yo llevo castigo, para que no me estoy autocastigando, me estoy autoflagelando. Entonces, se va al tercer cielo, se va al paraíso, pero ¿qué va llevando? Sus propios castigos. ¿Qué va llevando? Su propia separación. Entonces, Dios, ¿qué hace Dios? Dios, ¿qué hace? Mire, hermoso. Dice, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Un mensajero, ¿qué es un mensajero de Satanás? Un ángel de Satanás. ¿Qué le dio a Pablo? Dios. ¿Qué le dio a Pablo Dios? Le lleva al cielo. ¿Y a quién le presenta? Ve, te presento, mucho gusto, es el paraíso. Ve, mucho gusto, son las mirtos. Ve, mucho gusto, ¿quién está ahí? El ángel del Señor. Y mucho gusto, ¿quién eres tú? Mensajero de quién eres. Ángel de quién eres. ¿Qué vas a llevar ahora? ¿Qué tienes que llevar ahora? Desde ahora en adelante, ¿qué tienes que llevar? ¿Y para qué viniste acá? Entonces, ¿qué le dio Dios? Pero el castigo, ¿qué le hizo ver a él? Entonces, en los cielos, ¿a quién vio? Estando en los cielos, igualito que Pedro, vio abajo, vio al ángel caído y Dios le dijo, te doy a ese. O que desde que le llamó, ¿para qué te llamé? Mensajero de quién eras? De la ortiga, del ruido. Y sigues con ese ruido y te llevo 14 años y sigo aquí. Y te pongo ese ángel. ¿Para qué te pongo ese ángel? Perdón la pasión. Perdón el ruido. ¿Para qué te pongo ese ángel?
Para que sepas reconocer, para que reconozcas a quién. Para que reconozcas a las mirtos, levantes a las mirtos, des voz a las mirtos, para que te des tu voz, porque yo soy amor. Entonces piensa que Dios es un Dios castigador. Tremendo castigo. Les lleva a los cielos y tremendo castigo. Le pongo el ángel o pregunta, tremendo premio. Entonces, escoge. ¿Por qué te vas a mover? ¿Por miedo o por amor? ¿Por qué te vas a mover? Entonces, ¿qué estás haciendo? Primera de Corintios, a uno le mandó al infierno. Segunda, por favor, perdónenle, algo ya va cambiando. Entonces, Pablo, ¿quién es Pablo? Pablo, ¿en dónde está Pablo? ¿Quién es Pablo para la palabra? ¿Quién es Pablo para Dios? ¿Quién es Pablo para la iglesia? ¿Quién es Pablo para usted? Para mí es el ángel, es el mensajero del ángel del Señor, que me ayudó a descubrir mi propio mensaje de mensajero de ruido. Pero yo no le voy a defender a Pablo, ni le voy a sacar a Pablo, si es que Pablo quiere quedarse acá, cuando acá hay un mensaje que camina, hay un mensaje de construcción, hay niñas metidas ahí, hay mujeres aferradas acá, hay iglesias, hay unas naciones, el mundo. ¿Con quién está? Aquí, en el miedo, tratando de aferrarse a algo. Porque el miedo es un pegamento. Y Pablo, mire, tengo que decirle, tengo que decirle. Pero no, mejor lo dejamos para el martes, para continuar. Porque mire ese doble mensaje. No, mejor este. Primera de Juan 14, 4, 18. En el amor, en el ágape, no entra el temor, no entra el miedo, no entra el castigo, sino que el perfecto amor echa fuera temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El amor que se consuma, el amor que llega a tiempo, porque el amor es ágape, porque la Pascua es ágape y no se retrasa ni se adelanta, porque se completa, porque es un banquete que da el resultado de todo lo que ha caminado Dios, de todo lo que ha edificado Dios, de todo lo que ha construido Dios y de todo el paraíso, de todo lo que han hecho las Mirto. ¿Y qué hicieron las Mirto? ¿En qué transformaron las Mirto? Transformaron en un sello, huerto cerrado, huerto sellado. Es mi novia. Bonito ser novia, pero caminar, para eso se necesita ser Mirto. Y no abandonar el tercer cielo. Porque el temor involucra castigo. El temor involucra castigo. Entonces, el amor confundido con pasión, el ruido, las ortigas, ¿hacia dónde van? ¿Por qué Pablo tenía problemas con las mujeres? Pablo se castigaba. Pablo llevaba el mensaje del castigo porque Dios le dio su mensajero de castigo, Satanás.
Pero lo que hizo, se autocastigó. Y con eso, el autocastigarse le daba una distancia de las Mirto, pues. Entonces, ¿quiénes venían? ¿Con quién les gustaba? Las castigadoras. Y las castigadoras más ruidosas le hicieron todo el alboroto que le hicieron. Así que, ¿a qué Pablo nosotros vamos a? ¿Cuántos Pablos hay? Dos. El que lleva el mensaje del mensajero que le dieron, que pensó que le dio Dios. Le pregunta, ¿le dio Dios el mensajero? Y bástate en mi gracia que mi poder se perfeccione en la debilidad. ¿Dónde estábamos? Aquí, dada la extraordinaria grandeza de, pucha, esta es cosa seria, pero bueno, de los chastis que dice usted, para que no me, y lo dice dos veces, mire, esta es la parte que el Ricardito decía, este versículo, la traducción, en el original lo dice dos veces. ¿Qué dice dos veces? ¿Para qué? Para impedir que me enalteciera. Mire, y también me fue dada la espina en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca dos veces. ¿Quién es el que se enaltece? Ah, Entonces, Dios le dio a Satanás para que no tenga a Satanás, o Dios le dio a Dios para que él pueda no estar contento de las debilidades, sino caminar y dar un mensaje. Y Dios le pedí, dice, acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que me quitara, para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué le dio? Hermoso. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Pablo? ¿Qué le dijo? Te amo, amén. Le dijo no. Le dijo no. Le dijo a Pablo. Pablo dice, quítate y quítame. ¿Y Pablo qué le dijo? Le dijo no. Te he dado mi amor. ¿Qué más? Te he dado mi perfecto amor. ¿Qué más? Te he dado mi poder. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? El ruido, pues. ¿Cuál es tu debilidad? La pasión. ¿Cuál es tu debilidad? Tu confusión, pues. ¿Cuál es tu enfermedad? O pensaba que, porque estaba con los ojitos así. ¿Cuándo le dijo Dios no? ¿Cuándo le dijo Dios no? En cambio, ¿cuántos sí le dijo? ¿Qué le dijo? Edifica. ¿Qué le dijo? Eres mi vaso de honra. ¿Qué le dijo? Eres cabeza, eres sonido. Camina. Me dio una enfermedad. No, no dice enfermedad la Biblia. ¿Sabe qué dice? Para que me maltrate. ¿Qué tal? ¿Le conoce a ese Pablo maltratado? Verá, entonces, ¿hacia dónde le afectaba? Bueno, ahorita fuimos así por partes, pero eso le afectaba a los ojos, por si acaso. ¿A dónde? ¿A dónde le afectaba? Al espíritu, a las lámparas. Pero claro, todos dicen tiene problemas así, ¿no? Tenía escamas, ¿no? Pero Dios no es un Dios de no, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de edificación. Así que, Adasas, Mirtos, bendecidos, bendecidas, porque nos devuelven, se devuelven la posición al ángel del Señor y nos devuelven el sí del Señor, el amén del Señor. ¿Preguntas? ¿Puede usted seguir leyendo, Pablo? Que el perfecto amor, los castigos.
pero detrás de los castigos, ¿qué es lo que realmente? Eso podemos contigo. Bendito Padre Celestial. ¿Cómo no gozarse, Padre, de que hemos alabado? Como lo decía la canción, que siga repercutiendo, Señor, en nuestro corazón lo que cantamos ahora, porque tú nos llenaste de amor, porque tú nos diste tu amor, porque tú nos diste tu canción de amor. Y por eso, Señor, cállese ese miedo, no ese miedo normal, sino ese miedo que castiga, ese miedo que separa, ese miedo que produce ruido, ese miedo que produce desechos, ese miedo que quiere detener a los mirtos. Pero hoy levanto, Señor, que se levanten la cabeza, las puertas eternas, que se levanten los dinteles, que se levanten, Señor, las cabezas de estos mirtos, de estas mujeres, de estos hombres, que en el nombre de Cristo Jesús caminan a la luz de tu perfecto amor. ¿Por qué? Nos basta nuestra gracia. Y nuestra gracia, Dios de los cielos, es tu campamento, es tu casa, es tu reino y tu justicia. Y tu gracia, Señor, es tu perfecto amor. Porque tú lo que perfeccionarás siempre, Señor, es tu perfecto amor. En el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, Padre, por edificarnos. Bendito seas por dar una voz. Y esa voz, Dios, permitirnos dar siempre esos pasos hacia adelante. Y así el ruido nos persiga. Y así, Señor, la pasión. Y así, Señor, el ángel de Satanás. Y así, Señor, el ángel enaltecido, que se cree Dios, que se cree profeta, que se cree amor, que se cree verdad. Ese Espíritu, Dios de los cielos, siempre se quedará hacia atrás de tu edificación y de quien va delante de nosotros. El ángel de Jehová, que hoy es el bienaventurado porque es Cristo Jesús, bienaventurado en medio de sus bienaventurados. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido, bendecido Dios, ese mensaje de tu mensajero que lo cambiaste para que sea el mensajero, Señor, del mensajero del ángel de Jehová. Y ese mensaje siempre se da de paraíso, de reino, de justicia. Y ese es el que construimos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecido, bendecidas, santificado tu nombre. Amén. Amén. ¿Cómo están? Bien. Que el Señor, Padre, tú nos has dado siempre esa oración sacerdotal. Y por eso, Padre, porque el perfecto amor nos lleva siempre a que tu mesa, Señor, a que tu casa sea una casa de santidad. Por eso, recibido a los santos, recibidos tus santos, y desde aquí extendido la voz de los santos. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor les bendiga, les guarde, que levante su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor hace su rostro, refleje su luz, y la tierra del salón de Cristo Jesús hoy sea la tierra de la gracia perfecta, porque es la justicia de su sacerdocio. En el nombre de Cristo Jesús y unidad de espíritu, todos podemos decir amén, amén, amén.